Philosophers, Sócrates ha muerto. Si quieres saber cómo ha sido su muerte y sobre todo su obra antes de morir, quédate viendo este informativo, porque yo te lo cuento de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Sócrates. Santo Sócrates, ruega por nosotros. Así rezaba Erasmo de Róterdam, un humanista del Renacimiento que parecía no importarle que Sócrates hubiera vivido 400 y pico años antes de Cristo para así nombrarlo santo. Y no me extraña, la verdad, porque se puede decir que Sócrates fue un adelantado a su época. Pero eso no implica que debiera ser un cristiano ni tan siquiera un precristiano. Tenía que ser buena persona, eso sí. Incluso mejor que muchos cristianos y muchos santos juntos, ¿eh? O por lo menos eso decían los que lo conocían de cerca. Su discípulo Platón lo consideraba como el más bueno, sabio y justo de todos los atenienses. Pero nada de esto le sirvió para caerle bien a sus conciudadanos. Pobre Sócrates. Pero el caso de Sócrates fue el caso más extremo de los filósofos que llevamos explicados. Sus paisanos, esos mismos atenienses que consideramos tan cultos y de quienes decimos que son la fuente de la que emana nuestra civilización, se reunieron en asamblea para juzgarlo y condenar a muerte a este hombre honrado, héroe de 3 batallas y que siempre defendió, tanto en público como en privado, el amor a la patria como una de las principales virtudes que deben adornar a un hombre de bien. Pero nosotros vamos a conectar directamente con Filos desde el Ágora de Atenas para que nos cuente todo lo que ha pasado en relación a la muerte con Sócrates. Adelante, Filos, cuéntanos. Muchas gracias, Audiolibrer. Pues sí, como puedes ver, nos encontramos aquí en el Partenón, que por lo visto están en obras todavía. Pues todo este follón de Sócrates viene porque lo acusaron 2 ciudadanos, quienes dijeron de él que corrompía a los jóvenes y no creía en los dioses de la ciudad. Respecto al primero de los cargos, se podría decir que los atenienses acusaban a Platón de tocar el culo a sus alumnos, cosa que en verdad no la entiendo porque entre los griegos la homosexualidad está bien vista, incluso cuando es entre maestro y alumno. Al contrario, se pensaba que no había mejor pedagogía que la que se encontraba dentro de un magreo. Así que aunque Sócrates mirase con ojo goloso a su alumno, que parece ser que sí, que le gustaba mucho más que su esposa, que por lo visto tenía muy mal carácter, los tiros iban por otro lado. A Sócrates le reprocharon que varios seguidores suyos habían participado en la dictadura de los 30 tiranos. No un tirano, ni 2, ni 3, no, 30 tiranos. Ahora bien, como dijo Sócrates en su defensa, él no podía hacerse responsable de las barbaridades que hayan hecho sus discípulos. Muy bien dicho, hombre, ya. Filo. Perdona, pero recuerda que estás dando una noticia y tienes que ser objetivo. No puedes dar tu opinión ni que se te vea el plumero. Sí, lleva razón, Audiolibrer, que es que a veces me dejo llevar. Perdón. Bueno, sigamos. Cuando uno de los tiranos le pidió que colaborara con el gobierno y que delatara a los ciudadanos contrarios a la tiranía, Sócrates se negó valientemente, poniendo en peligro su propia vida. Pero los nombres corruptos de los alumnos de Sócrates eran demasiado conocidos y su relación con Sócrates también. De modo que a la gente le surgió la duda de si Sócrates no tenía algo que ver con aquellos turbios asuntos. Y todavía le quedaba a Sócrates defenderse de la acusación de impiedad. A ver, hoy en día puede parecer que no creer en los dioses de la ciudad sea algo irrelevante, pero en aquella época los griegos lo tenían muy en cuenta, hasta incluso con pena de muerte. Atenas, de hecho, recibía el nombre de la diosa Atenea, y quien insultaba a la diosa insultaba a la ciudad. Así que decir irreligiosidad equivalía a decir alta traición. Sócrates, sin embargo, jamás habló mal de los dioses. Incluso participaba como buen ciudadano en las grandes festividades religiosas. Parecían que se volvían locos entre los solos de arpas y la dulzaina. Y como podéis ver, ahora mismo estoy en el templo de Atenea, Nike, para contaros
que lo malo había sido que habían visto a Sócrates acompañados de otros filósofos, y estos sí eran bastante más ateos. Se llamaban los sofistas, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Porque aunque su relación con los sofistas era de rivalidad intelectual, los atenienses no estaban para tonterías y consideraban que Sócrates y los sofistas bebían todos del mismo agua. Así que concluida la votación, Sócrates fue considerado culpable por mayoría simple. Pero calla, que es que lo mejor viene ahora. Una vez declarado culpable, el juicio entraba en la segunda fase, en la que los acusadores le ponían una pena y Sócrates se humillaba hasta que le bajaran la pena un poquito más. La acusación pidió directamente la pena de muerte, algo bastante excesivo si vemos que había salido acusado por mayoría simple y que los hechos no estaban del todo claros. Y es aquí cuando llega la grandeza de Sócrates. Cuando le tocó su turno, todos esperaban que Sócrates se presentara al juicio acompañado de su familia, con la ropa rasgada y sucia, y en plan llorica pidiendo que le pusieran una multa o como mucho que lo desterraran. Pero no, todo lo contrario. Llegó al juicio solo, se puso en mitad de la sala orgulloso y limpió. Volvió a proclamar su inocencia y además solicitó a los atenienses que la ciudad lo considerara un héroe. Ahí, con dos cojones. Perdón, que estamos en directo. Perdón. Además, pidió como pena el ser mantenido en un palacio y recibir una recompensa por parte de Atenas. El Pablo Escobar de su época le decían. Sus discípulos, en cambio, se ofrecieron a pagar una multa en su nombre, y Sócrates, claro, aceptó gustoso. Eso sí, con la condición que la ciudad le permitiera continuar con esas actividades corruptoras que para él eran más importantes que la vida mismo. Total, que los jueces lo condenaron a muerte. De hecho, Sócrates fue encerrado en una cárcel, a la espera del cumplimiento de la condena, pero sus discípulos lograron sobornar al carcelero y apañar la fuga. De hecho, hemos quedado en exclusiva en los calabozos con el rudo carcelero que fue sobornado para que nos cuente qué hicieron sus discípulos. Así que devolvemos la conexión a Audiolibre y en los calabozos nos vemos. Pues mientras que Filos llega a ese calabozo a intentar hablar con ese carcelero que fue sobornado, nosotros os vamos a leer las últimas palabras que escribió Sócrates antes de morir. Si te gusta nuestra filosofía, no seas tonto. Suscríbete, dale a la campanita y déjame un like. Y si además pones un comentario diciendo qué te parece el vídeo, ya te conviertes en un gran filósofo. ¿Cómo? ¿Sí? Vale, me comunican que después de leer la última línea de Sócrates, ya tenemos conexión con Filos desde los calabozos. Así que vamos a ver qué nos cuenta Filos. Efectivamente, estamos aquí en los calabozos, al lado del carcelero que dejó pasar a los discípulos. Muy buenas, caballeros. Estamos en directo en el canal Audiolibre. ¿Cuál es su nombre? Vaya, parece que no tenemos muchas ganas de hablar. Dígame, ¿cómo es que dejó entrar a los discípulos de Sócrates? ¿Le sobornaron? Se masca la tragedia, ¿eh? Le va a soltar una galleta como siga así. Bueno, vale, ya sabemos que le sobornaron, pero ¿nos podría decir con qué le sobornaron? Y llamando a emergencia. Dinero. Con dinero, muy bien. Ya se va, vale. Tenga cuidado con el fuego, no se vaya a quemar, que el fuego está que arde. Pues ya hemos visto las palabras del carcelero. Directo y al grano, lo sobornaron con dinero. Así consiguieron entrar en el calabozo de Sócrates para proponerle el plan. Pero este se negó en redondo. ¡Qué cabezón! Y replicó que durante toda su vida se había beneficiado de las leyes del sistema y que siempre había defendido que los intereses de la ciudad estaban por encima de los intereses individuales. Y claro, ahora que esa ciudad y sus leyes exigían su muerte, pues sería un desagradecido y un inconsecuente si eludiese su destino. Y por último, el día de su ejecución, sus verdugos le trajeron una copa llena de cicuta, que es así como un veneno indoloro que te lo tomas y no sientes nada, dais su nombre, indoloro. Todos los que estaban viendo la ejecución de Sócrates se sentían desolados. Había hasta algunos llorando que no podían más, que le iba a dar un ataque de ansiedad, que estaban ya que no podían más. Pero ahí estaba Sócrates,
que se erigió una vez más como buen ateniense culto. Alzó su voz serena, pidió que sacaran a los histéricos, que si no, no podía morir tranquilo, y consoló a todos los presentes con palabras dulces y con argumentos razonables, en los que se puede decir que fue la primera vez que la filosofía arrebató a la religión en el hecho este de prepararnos para la muerte. Concluida su lección, Sócrates cogió la copa con la cicuta, le dio un gran trago y murió con toda la serenidad que un buen hombre podía morir. Así que por ello pido yo un minuto de silencio. Bueno, mientras que Filo sigue con su minuto de silencio, yo tengo que decir varias cosas. La primera, que si os queréis reír un rato con este tema, os voy a dejar aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace con las últimas horas de Sócrates, una obra de teatro, dura muy poquito, 10 minutos, en la que se ve a los discípulos entrar al calabozo. Es un poquito de humor, actúo yo, hago de Simias, uno de los discípulos que intenta rescatarlo, y si os queréis reír un ratillo, ahí os dejo el enlace. Y lo otro que os tengo que decir es que vamos a afrontar posiblemente a mi filósofo favorito. Así que no me hago responsable de que cuando termine el vídeo os haya picado la vena filosófica que me picó a mí cuando conocí la obra de Sócrates. Así que si os pica la vena de la filosofía, ya sabéis, miraros todos los vídeos que seguramente os convertís en unos eruditos de la filosofía. Y ahora sí, vamos a comenzar con la obra de Sócrates. Se suele decir que su primer invento fue la ética. Este en verdad es uno de los términos prestigiosos que se suele usar en todo el mundo sin saber muy bien lo que significa. Pero a partir de ahora seguro que no os va a pasar más, porque aquí está Audiolibre y este vídeo para solucionártelo todo. La ética es el estudio filosófico de la moral, y la moral sería el conjunto de sugerencias, consejos y normas con los que nos orientamos a la hora de decidir qué hacer con nuestra libertad. ¿Veis qué fácil? Pues si ahora vosotros queréis saber qué es la libertad, eso significa que ya os está entrando el gusanillo de la filosofía. Así que estad atentos a los síntomas porque esto tiene muy mala cura. Antes de todo esto, ya sabemos que los filósofos habían estudiado la naturaleza. Por la época de Sócrates, un ciudadano inteligente que se interesara por la filosofía natural estaba entre el dilema de creer entre Parménides y Zenón y que solo hay un ser eterno e inmóvil, y por si fuera poco, ahí estaba la demostración de Aquiles que era incapaz de atrapar a la tortuga. Y por otro lado, si esto de la tortuga le parecía absurdo, no le quedaba más remedio que dirigirse hacia Demócrito, para encontrarse con un mundo compuesto por átomos invisibles que danzan en medio de la nada. Total, que de Guatemala a Guatepeor, como se suele decir. Con este panorama no era de extrañar que los griegos anhelaran ocuparse de temas más sencillos, ¿no? Más de andar por casa. Pues a estas cosas se dedicó Sócrates, en dura competencia con los sofistas, que en un principio la palabra sofista significaba maestro de sabiduría, pero que después de la crítica que le hicieron tanto Sócrates y sobre todo Platón, y adquirió un matiz peyorativo, y hoy en día significa algo así como listillo que engatusa con su verborrea fácil pero hueca. A ver, se puede decir que más que una escuela filosófica, los sofistas eran una profesión, la de pedagogo ambulante, y quienes la desempeñaron supieron aprovecharse muy bien de las ganas que sentían los ciudadanos atenienses en ser dirigidos y orientados en asuntos prácticos, sobre todo en aquellos que tenían que ver con su recién estrenada democracia. Pero no la democracia como la conocemos hoy en día, no. En aquella época Atenas era una ciudad lo bastante pequeña como para garantizar la participación de todos los ciudadanos, de modo que todos los ciudadanos tenían la posibilidad y el deber cívico de dirigir los negocios del Estado. Así que no es de extrañar que la gente demandara una enseñanza que les capacitara para tan alta tarea, y que no tardasen mucho en surgir los que se sentían capacitados de enseñarles, los sofistas. Pero aunque entre ellos no formasen una escuela, sí es verdad que tenían ciertos puntos en común. En primer lugar, la naturaleza práctica de la enseñanza. Ellos no se entretenían con teorías, ellos iban sobre todo a la oratoria, es decir, a hablar en público para que la gente supiera defender sus ideas en la asamblea, por muy estúpidas que éstas fueran. En segundo lugar, los sofistas compartían el escepticismo, que es una actitud filosófica que no admite el conocimiento absoluto sobre nada.
Mira, para que lo entendáis bien, suponed que el conocimiento es una fotografía. Pues bien, para que haya un conocimiento absoluto es preciso contar con una mente y unos sentidos claros, que nos pongan en contacto fiable con una realidad externa fija. Es decir, que para hacer una buena foto se necesita una buena cámara de fotos y que lo que vayamos a fotografiar esté quieto. Pues los sofistas afirman que nuestra mente y nuestros sentidos nos engañan frecuentemente cada vez que nos muestran el mundo, es decir, cuando la cámara está estropeada, y que la realidad es perpetuamente mudable, tal como ya había dicho Heráclito, ¿os acordáis? Vamos, que aquello que vamos a fotografiar no para de moverse, así que no disponemos de un conocimiento del que nos podamos fiar 100%, de ahí que la fotografía salga borrosa o directamente no salga. Pero en verdad, desde el punto de vista filosófico, el escepticismo es una actitud muy sana. De hecho, podríamos decir que toda la filosofía debería comenzar sus tareas desde ese punto de vista. Para eso vamos a ver lo que dice Protágoras, uno de los sofistas más inteligentes, y que dijo esto con respecto a los dioses. En lo que concierne a los dioses, no dispongo de medios para saber si existen o no, ni la forma que tienen, porque hay muchos obstáculos para llegar a ese conocimiento, incluyendo la oscuridad de la materia y la cortedad de la vida humana. Una afirmación bastante valiente para una época en la que la impiedad se castigaba con la muerte, ¿no? De hecho, Protágoras tuvo que salir corriendo de Atenas, porque le iban a obligar a beber de la cicuta. Así que se salvó. Eso sí, murió en pleno viaje. Pero bueno, eso para los sofistas era bueno, porque como ya os he dicho antes, los sofistas se pasaban viajando de un lado para otro durante toda su vida. Así que morir en viaje está bien. Así que sigamos con Protágoras. Él también dijo esta famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Que significa que el hombre es el centro del mundo. Y además que tal y como se le presentan las cosas a un hombre es su verdad absoluta. Y como se le presentan a otro, pues será su verdad. Es decir, que al final todas las opiniones son igual de buenas. Una barbaridad que irritaba bastante a Sócrates y mucho más a Platón. Y con razón, porque si al final todas las opiniones son igual de válidas, al final se impondría la del más fuerte. Vamos, como siempre, y eso al final es lo que más le falla al escepticismo. En cualquier caso, casi todos los sofistas defendían la inexistencia de valores y de principios absolutos, lo justo y lo injusto, la sabiduría y la ignorancia, la bondad y la maldad, etc. Todo esto no era nada más que meros nombres que le habían puesto un grupo de hombres pues, en un momento determinado. Pues a estos sofistas era lo que se dedicaba a combatir nuestro santo Sócrates. Y una de las costumbres de Sócrates que más irritaba a los sofistas era que se rodeaba de gente muy sencilla y muy humilde, zapateros, marineros, carpinteros, etc. Y añade que lo más importante es conocerse bien a uno mismo. Y para ello los invitaba a conversar sobre cosas humanas. Por ejemplo, qué es lo divino y qué es lo profano, qué es la belleza y qué es la fealdad, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es la prudencia y qué es la cólera, qué es el coraje y qué es la cobardía, qué es el Estado y qué es el estadista, o qué es el gobierno y qué es el gobernador. ¿Sabríais responderla vosotros? ¿Seríais capaces de dejarme algún comentario respondiéndome alguna de estas preguntas? Venga, animaos, comentarios y a ver si respondéis bien. Bueno, la verdad es que son cosas muy difíciles de averiguar para un zapatero, incluso para nosotros mismos, incluso para el propio Sócrates, que él no hacía nada más que repetir una y otra vez que él solamente sabía que no sabía nada. Anda, lo cual era un buen principio, porque nadie aprende sobre algo si ya se cree un erudito en el tema. Fijaros si tan en serio se tomó Sócrates su ignorancia que nunca escribió ni una sola página de filosofía. Sócrates prefería únicamente el diálogo, la conversación inteligente, la discusión encaminada a la obtención de la verdad. Él decía que los libros profundos y los grandes discursos había que dejarlos a los que se creían sabios de verdad. Anda que si hubiera conocido Sócrates el Facebook... Curioso alarde de ignorancia este de Sócrates en una ciudad en donde abundaban los sofistas, en la que decían que sabían de todo y que se lo enseñaban a todo el mundo, ¿verdad? Pues Sócrates seguía con esas técnicas sencillas para sus amigos zapateros, marinos, etc., porque ellos tendrían unos conocimientos humildes, pero por lo menos contaban con unas metas claras y sabían a dónde tenían que llegar. El zapatero, por ejemplo, sabía cómo hacer un zapato y de qué forma. El marinero, pues sabía llegar a puerto y cómo navegar su nave. Tenían las ideas claras.
Digamos que los sofistas eran como nuestros psicopedagogos, que se declaraban expertos en todo, mejoradores globales de la humanidad y capaces de enseñárselo a cualquiera. Por un buen dinero, claro está. El problema venía cuando había que ponerse en mano a la obra, que no sabían ni cómo enseñar, ni qué enseñar, ni de qué manera enseñar. Así que se limitaban a darles la razón a todo el mundo y cobrar por ello. Así que cada vez que Sócrates se cruzaba con uno de estos sofistas, los sometía a un hábil interrogatorio que les demostraban que lo que tomaban por conocimiento no eran más que prejuicios y le obligaban a reconocerse como ignorantes delante de todo el mundo. Pero la cosa no queda ahí. Si el sofista que discutía con Sócrates se atrevía, este le ayudaba a escarbar entre sus pensamientos en busca de alguna buena idea que mereciera la pena. Todo ello a base de someterse a una charla inteligente en la que Sócrates realizaba una función que él mismo comparaba con las parteras, porque ayudaba a otros a que parieran su propia idea. Por cierto, esto se le dice mayéutica en griego. En cambio, Aristóteles, mucho más seco pero más preciso, le llamó a esto método inductivo. Y para ver cómo funciona este método vamos a poner un ejemplo y para ello vamos a llamar a nuestro corresponsal en Atenas, a Filos. Hey Filos, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, dirección? Si no me tocaba, si no tenía nada que hacer. Ah, vale, que me necesitáis. Vale. Hola, Audiolibre. Hola, Audiolibre, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues Cuéntame. nada, que vamos a poner un ejemplo y te necesitamos para que nos ayudes, ¿vale? A este tío hay que echarlo definitivamente, ¿eh? A ver, Filo, ¿tú qué sabes de la injusticia? Injusticia, pues así a bote pronto no sé nada. Exacto, eso sería lo primero, reconocer que no tenemos ni idea del tema. A continuación, Sócrates propondría que buscáramos acciones concretas de cosas injustas. A ver, Filo, cuéntanos alguna cosa injusta que a ti te parezca. Dinos un par de ejemplos. Pues mira, veo injusto, por ejemplo, escupí en mitad de los ojos a una jubilada en Madrid, por ejemplo, veo injusto. Otra, ¿quieres otra? Pues veo injusto darle una patada a un chavea de Jaén, que a veces a lo mejor es necesario, ¿sabes? Pero bueno, es injusto, injusto es. Muy bien, Filo, buenos ejemplos. Pues acto seguido habría que eliminar todo aquello que no tuviera nada en común. Por ejemplo, da igual que sea de Madrid o de Jaén, da igual que sea un jubilado o en edad de trabajar, da igual que sea una mujer o un niño, da igual que sea un escupitajo o que sea una patada. Todo eso no tiene nada en común. Y por último, después de esta criba, podremos decir que lo único que tienen en común estos dos ejemplos es que ha sido una agresión no consentida y una invasión violenta de la libertad ajena. Y acabaremos diciendo libre, yo lo sé. Eso sí que es claramente Venga, dilo injusto. Muy bien, Filo, exacto, venga, anda, ya puedes seguir tomando el sol. Que te lo has ganado, ¿sí? Venga, sí, muchas venga. gracias, muchas gracias. Ya no conectamos más contigo. Adiós, Filo, adiós. A ver, este método está bien en verdad, pero no siempre se alcanzan los resultados deseados. Incluso Nietzsche maldijo a Sócrates porque había sustituido el noble y vigoroso pugilato con el que los griegos discutían sus diferencias por una contienda verbal blandengue y estéril. Y que eso lo había hecho Sócrates porque era una birria y más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Bueno, la verdad que Sócrates un poco feo sí que era. Pero bueno, también hay que decir que a Nietzsche le daba unos prontos que para él se queda. Pero ya está, vamos a dejarlo pasar y ya lo veremos a Nietzsche en el vídeo que le toca. De momento, a nosotros nos viene de lujo que la gente dialogue en vez de liarse a tortas. Eso sí, un diálogo, no el simple enfrentamiento de monólogos que estamos acostumbrados a ver a los políticos de hoy en día, a los que no les echamos cuenta nadie. Sino que lo que Sócrates nos propone es un nivel de conocimiento aún no alcanzado, pero sí alcanzable si aceptamos el compromiso de participar en el esfuerzo colectivo de buscar la verdad. Mira, Sócrates decía: el hombre que alcanza algún conocimiento moral no cometerá nunca el mal a sabiendas. Y en esto consiste el llamado intelectualismo socrático, en pensar que no hay peor gente que los imbéciles, y que las personas son buenas porque han comprendido que es más desgraciado el que comete una injusticia que el que la padece. Pero eso sí, conseguir esa felicidad inteligente, llevar esa buena vida que es la vida de los buenos hombres no es un camino sencillo. Sócrates nos pide que nos desprendamos de nuestros prejuicios, que reconozcamos humildemente nuestra ignorancia y que ahondemos en el conocimiento del propio yo, para descubrir y vencer en él a los demonios que todos llevamos escondidos. Que reconozcamos la voz de la razón en la palabra ajena, que dialoguemos de verdad
y sobre la verdad, que salgamos de nuestros particularismos y nos esforcemos en alcanzar principios generales. Demasiado para el cuerpo, ¿no? Uf, visto así no me extraña que asesinaran a Sócrates. Sí, total, dirían que es más sencillo ser un tonto y pagar a un sofista para que te enseñe a disimularlo, vamos. Pero bueno, no culpemos tampoco a los atenienses, que estoy convencido al 100% que si Sócrates resucitara en nuestra época lo volveríamos a matar una y mil veces. Seguro que diríamos que mejor seguir con nuestras opiniones, con nuestras mezquindades y con nuestras vidas de idioteces. Y acabaríamos contratando a un buen psicólogo para que nos diera la razón. Y hasta aquí la muerte y la obra de Sócrates. Ya sabéis, si os ha gustado, suscríbete a mi canal, dame un like, activa la campanita y déjame un comentario para que dialoguemos como diría el santo Sócrates. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, filósofos.